Pasamos a invitar al doctor David Martínez, con el tema Nuevas tendencias, el manejo de cáncer de próstata de alto riesgo con radioterapia. Doctor Martínez. Buenas noches para todos. Nuevamente agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad por la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes el día de hoy esta charla que puede ser un poquito controversial, pero como dijo el doctor Alba al inicio, debemos hacer siempre manejo multidisciplinario. Entonces vamos a comenzar. Mi nombre es David Martínez, médico radiooncólogo de la Corporación AUNA, integrador regional de metodologías y prácticas en radioterapia de la institución en la que laboro. Entonces, como conflictos de interés, no tengo ninguno para esta charla, a excepción de los sesgos inherentes a mi especialidad. Para empezar, la dificultad no radica en desarrollar nuevas ideas, sino en escapar de las antiguas, y por eso es importante empezar a desarrollar estos nuevos conceptos que ya el doctor Quiroga ha comentado previamente. Nos vamos a enfocar principalmente en la enfermedad de alto riesgo, y aquí por eso es importante empezar a tener en cuenta las comorbilidades, la esperanza de vida, la biología del tumor, la anatomía individual y las preferencias propias del paciente. Entonces ahí uno se empieza a preguntar si deberíamos seguir tratando nuestros pacientes basados en los criterios de Amico. Entonces, si ponemos en la balanza dos pacientes, ¿cierto? Un paciente de 64 años, otro de 70, uno con peso normal, otro obeso, uno con status performance de 0, el otro de 1, uno con PSA un poco más elevado que el otro, pero uno con 3A, compromiso capsular, y el otro con T3B masivo, uno con un Gleason 8 con 2 cores positivas y el otro con una cantidad bulky de cores positivas. Entonces, realmente estos pacientes son el mismo alto riesgo, ¿cierto? Y uno se pregunta, bueno, o el riesgo será diferenciado. Y aquí podemos ver entonces un artículo que me parece bastante interesante, ya publicado hace unos años, donde empezamos a dilucidar o a discriminar un poquito el espectro de la enfermedad de alto riesgo, una enfermedad de alto riesgo localizada o de muy alto riesgo localmente avanzada con compromiso capsular y vesículas seminales con ISUPS 4 o 5. Entonces, de ahí parte que definitivamente el futuro es la personalización. No voy a ahondar en esto porque la doctora Mora ya nos va a hablar de la parte genética, pero la clasificación genética sí se hace bastante importante en este escenario. Entonces, digamos que dentro de las evidencias del tratamiento del cáncer de próstata de alto riesgo desde la radioterapia, tenemos que abordar las estrategias de escalamiento de dosis, la combinación con hormona, la duración de la hormona, la superioridad de la radioterapia frente a la hormonoterapia como monoterapia y las estrategias de hipofraccionamiento. En resumen, pues tenemos múltiples estudios que argumentan lo que acabo de comentar y vamos a tratar de hablar rápidamente de los mismos. ¿Cuál es el problema? Digamos que el escalamiento de dosis en la próstata pues siempre se ha visto limitado por la tolerancia de los tejidos sanos que están alrededor, y sabemos que con las dosis clásicas que utilizamos de 78 a 81 Grays, la tasa de recurrencia bioquímica a los 10 años en los grupos de riesgo, intermedios y alto riesgo, pues era alrededor del 40 al 50%, y que la mayoría de estas recurrencias pues se estaban ubicando en la próstata, en el lugar donde estaba la lesión dominante. Entonces, cuando vamos a hablar de la evidencia de escalamiento de dosis, pues hay múltiples estudios donde nos muestran un aumento de sobrevida libre de falla bioquímica, pero vamos a ahondar un poco más en esto. Entonces, cuando empezamos a hablar del término de hasta dónde yo tengo que escalar la dosis, pues en definitiva nosotros tenemos como radiooncólogos un personal que se dedica al tratamiento con radiación. Necesitamos administrar tratamientos en los cuales la dosis biológica efectiva supere los 220 Grays, ¿sí? Y para esto es importante ver que en la medida que nosotros aumentamos la dosis dentro de lo que queremos tratar, vean como para el Gleason 8 a 10, la sobrevida libre de metástasis a distancia y de recaída bioquímica, pues realmente se ve impactada. Cuando empezamos a analizar las biopsias o hacer biopsias de los pacientes que hemos tratado y empezamos a diferenciar los pacientes o estratificar los pacientes por saber cuánta dosis le hemos administrado a cada uno,
pues vean que en la medida que nosotros vamos aumentando esa dosis biológica efectiva, si es menos de 150, la tasa de positividad de biopsia es 21%, pero cuando ya nos vamos yendo a más de 200, ya la tasa de positividad de biopsias es 1.6%. Y cuando hablamos de las dosis estándar, pues vean que por encima de 81 grays, las biopsias positivas pues decaen a menos del 15%. Entonces, ¿por qué esto es importante? Aquí empieza el origen de la terapia trimodal como tal, y empezamos a analizar que todos los pacientes, a pesar de que nosotros hagamos un escalamiento de dosis, pues definitivamente vamos a necesitar hacer tratamiento hormonal en aquellos pacientes que tienen Gleason 8 en adelante, y vean cómo el agregar terapia hormonal en estos pacientes pues realmente mejora la sobrevida libre de falla bioquímica, la sobrevida global y la sobrevida libre de metástasis a distancia, que es realmente un surrogado de sobrevida global. Entonces, ¿por qué realmente es importante ablacionar el primario? Entonces, si vemos y analizamos estas curvas, vemos que en la medida que van pasando los años, que vamos siguiendo todos nuestros pacientes, y estos pacientes van teniendo control local, pues la probabilidad de metástasis a distancia se va haciendo menor conforme van pasando los años. Y lo podemos ver en ambos estudios, como estoy mostrando en ambas gráficas. Entonces, de ahí es que, por ejemplo, cuando nosotros, si quisiéramos hacer un seguimiento estricto de todos nuestros pacientes, pues hace unos años ya se publicó en el ASCO-GU, pero en 2020, este estudio me pareció bastante interesante, donde se evaluaba la importancia de la biopsia a los 24 meses, la positividad de la biopsia o no, y esto relacionado a la sobrevida libre de metástasis a distancia, a la sobrevida global y a la sobrevida libre de falla bioquímica, ¿cierto? Digamos que esta no es una conducta estándar que todos practiquemos en nuestra vida diaria, pero es bastante interesante evaluar este tema en este punto. Entonces, la radioterapia con escalamiento de dosis aumenta la supervivencia sin recurrencia bioquímica, aumenta la tasa de biopsias sin evidencia de cáncer, disminuye la progresión a distancia y la mortalidad cáncer específica, y por cada 10 grays adicionales de aumento de dosis se aumenta la supervivencia sin recurrencia bioquímica, más o menos en un 10% a los 5 años. Entonces, cuando resumimos todo lo que acabamos de decir, pues vamos a hablar del tema de la combinación con la terapia hormonal, y realmente mejora todos los desenlaces. Vemos cómo el hecho de nosotros dar terapia antiandrogénica de larga duración, de 24 a 36 meses, realmente impacta la sobrevida libre de falla bioquímica, cáncer específica y la supervivencia global en todos los escenarios en este tipo de pacientes en combinación con radioterapia. Entonces, en resumen, vemos que la terapia antiandrogénica, la terapia hormonal de larga duración, pues realmente mejora la sobrevida en estos pacientes. Entonces, de aquí nos queda empezar a ver si podemos hacer un descalamiento, ¿cierto? Una disminución en el tiempo en el cual nosotros damos terapia antiandrogénica, y la disquisición entre si la damos 18 a 36 meses, la incorporación, por ejemplo, del chequeo genómico, el tema de agregar nuevas drogas, nuevos medicamentos, etcétera. Esto es todo tema de la doctora Niecio Supi, no voy a ahondar en eso. Voy a enfocarme en el tema de hipofraccionamiento, la irradiación pélvica, las dosis que estamos administrando, el BUS con braquiterapia, y un poco de la discusión clásica de cirugía versus radiación. Sin embargo, tenemos que empezar a dejar de pensar que es uno u otro tratamiento y empezar a hacer tratamientos de manera sinérgica y trabajar más en equipo. Entonces, definitivamente hay evidencias que el hipofraccionamiento en cáncer de próstata de alto riesgo localizado, es ese alto riesgo localizado que mostraba al inicio en los primeros slides, donde el tratamiento hipofraccionado, ya sea en 20 sesiones o en 20 sesiones solamente con radioterapia externa, pudiese ser suficiente. Sin embargo, cuando empezamos a ahondar más en los otros grupos de riesgo, pues vamos a ver que la intensificación del tratamiento es lo que debería mandar la parada.
Entonces, vamos a hablar un poquito de la desintensificación de la hormona, la irradiación ganglionar pélvica, la combinación con braqui y un poco de cirugía versus radiación. Entonces, a grosso modo, vemos cómo hay estudios de que definitivamente 24 a 36 meses sería el punto donde tendríamos que llevar estos pacientes para el bloqueo androgénico total. Sin embargo, estudios recientes pues, han demostrado que posiblemente en algunos pacientes podríamos bajar ese tiempo total de tratamiento de terapia antiandrogénica a 18 meses. ¿Y esto por qué es importante? Porque cada vez vamos viendo más pacientes más jóvenes en los cuales quizás el tema de recuperación de testosterona y de la parte de potencia sexual, pues obviamente es bastante importante, y el hecho de que nosotros prolonguemos cada vez más la terapia antiandrogénica, pues va a disminuir la probabilidad de una normalización de testosterona en estos pacientes. Cuando hablamos de la controversia de si radial pelvis, no radial pelvis, esa es una controversia eterna entre nosotros los radiooncólogos. Sin embargo, hasta este momento que estoy mostrando estas series, no hay evidencia de nivel 1, o no había evidencia de nivel 1 que demostrara que tratar las regiones ganglionares de la pelvis tuviera un impacto en la supervivencia. Sin embargo, ninguno de esos estudios que cito aquí ha utilizado dosis que permitan controlar adecuadamente el tumor primario. Y al parecer el escalamiento de dosis, como ya hemos comentado, pues es la parte más importante que tratar, digamos, los ganglios pélvicos en ese pensamiento inicial. Sin embargo, recientemente se ha publicado el estudio del POP-RT, donde teníamos enfermedades favorables, pero todos estos pacientes fueron evaluados con PET-PSMA. Entonces, realmente teníamos una evaluación, digamos, óptima con imágenes de moleculares de la probabilidad de enfermedad a distancia, que hacía que este estudio tuviera una mejor evaluación para la estadificación. Entonces, ¿qué mostró este estudio? Definitivamente mostró que el hecho de nosotros hacer tratamiento pélvico más tratamiento al primario mejoraba la sobrevida libre de falla bioquímica, la sobrevida libre de enfermedad, el subrogado de sobrevida global, que es la sobrevida libre de metástasis a distancia, y aún no alcanza la mediana de sobrevida para hablar de la sobrevida global. Aquí un punto importante, y es que si ven este punto de corte, hay un punto de corte donde se hace muy fuerte el hecho de que los pacientes más jóvenes se benefician mucho más de este tipo de tratamiento. Entonces, el espectro de tratamiento de los pacientes en los cuales la irradiación nodal pélvica pudiese tener mayor impacto es aquellos pacientes que son de alto riesgo, que tienen probabilidad de ganglios pélvicos positivos y una baja posibilidad de metástasis macroscópicas. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que todos estos pacientes los tenemos que estratificar. Podemos utilizar la fórmula de Briganti, este estudio utilizó la fórmula de Roche con un punto de corte de 40% para definir si incluir o no incluir la pelvis en estos pacientes. Entonces, aquí tenemos más o menos una secuenciación de qué pacientes deberíamos llevar a irradiación ganglionar electiva versus los que están abajo que no deberían ir a irradiación ganglionar electiva. La otra controversia pues, es el tema de la combinación con la braquiterapia, ¿cierto? Y esto lo comentaba el doctor Quiroga previamente, y aquí digamos que no hay tumor radioresistente, sino dosis insuficientes. Digamos, la falla en la cura del cáncer localizado está directamente relacionada a la dosis que yo administro y a posiblemente pérdidas geográficas. La cirugía es muy buena eliminando la enfermedad ULCI, pero podría fallar manejando la enfermedad microscópica en algunas ocasiones. La radioterapia externa sola es muy buena erradicando la enfermedad microscópica, y aquí tomo las palabras del doctor Quiroga cuando hablamos de radioterapia externa solamente, y falla tratando la enfermedad ULCI. Sin embargo, cuando hacemos tratamientos combinados y sinérgicos en la enfermedad de alto riesgo, pues la braquiterapia es la herramienta que nosotros tenemos para poder administrar mayor dosis de radiación en un punto muy circunscrito. Entonces, cuando hacemos esa sinergia externa más braquiterapia, pues estamos administrando la
el mejor tratamiento posible, el arma más fuerte que tenemos nosotros los radiooncólogos para tratar el cáncer de próstata de alto riesgo. Basados inicialmente en este estudio pivotal, que es el ATHENA-RT publicado en el 2015, donde vemos que un seguimiento importante, ahorita ya se publicaron el seguimiento a 12 años, donde si tomáramos el punto de corte de Phoenix, el 2 más el nadir como falla, pues vemos que las curvas para la braquiterapia con radioterapia externa, pues realmente tenemos un impacto en la sobrevida libre de progresión que puede ser interesante. Sin embargo, si nosotros tomáramos el punto de corte, y esto aquí está directamente relacionado a la capacidad de ablacionar la próstata, de nosotros producir nadires de PSA tan buenos como nuestros colegas cirujanos, o todos ustedes que son cirujanos, pues cuando hacemos terapia combinada, tenemos más de un 86% de probabilidad de producir nadires inferiores a 0.2. Entonces, si este fuera el punto de corte para definir falla, pues el impacto de este tipo de tratamiento sería tan importante como un 47%. Entonces, si comparáramos digamos, los criterios o las recaídas bioquímicas con series quirúrgicas versus con las series basadas de tratamientos con braquiterapia, entonces vemos que con seguimientos a 12 años, la braquiterapia pues tiene la braquiterapia más radioterapia externa más terapia hormonal, porque no hay que desconocer que eso debemos hacer un tratamiento de radioterapia máxima en estos casos, pues tiene sobrevidas libres de falla bioquímica bastante importantes. Entonces, la diferencia en control del PSA es dramático en comparación con radioterapia externa sola. No hay diferencia en sobrevida global, pero sabemos por qué. El cáncer de próstata tiene una larga historia natural, hay nuevos agentes sistémicos que pueden mejorar la sobrevida global y tenemos riesgos competitivos. Diferentes estudios han mostrado que la recaída de PSA puede aumentar la mortalidad en algunos pacientes y si hay control de PSA en hombres sanos hay un incremento de la sobrevida global de un 20%. Y vemos que este punto se traslada principalmente a aquellos pacientes en los cuales tenemos un pronóstico de vida superior a 10 años. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que todos estos pacientes que nosotros tratamos, pues miremos la esperanza de vida ahí y si esta es adecuada para realizar los diferentes tratamientos. Siempre nos preguntamos si está indicado hacer un tratamiento de este tipo en pacientes jóvenes. Y tenemos resultados de diferentes series, como vemos acá, donde pacientes incluso menores de 60 años, que posiblemente no llevamos a estos tratamientos, pues también tienen beneficios de poder administrar tratamiento de radioterapia máxima en estos casos. Cuando hablamos de la controversia de cirugía versus radioterapia, etcétera, realmente tenemos un montón de estudios retrospectivos donde algunos no tienen diferencias, otros están a favor de la prostatectomía, otros a favor de la radioterapia. Sin embargo, recientemente apenas todos estos estudios están llenos de posibles sesgos de selección y recientemente vamos a tener el estudio del SPSG 15 donde vamos a poder evaluar realmente los dos tratamientos cara a cara. La prostatectomía radical, ya había el doc hablado, dependiendo del tipo y la localización del cáncer, pues posiblemente puede tener un márgenes positivos que pueden ser un porcentaje importante. Y si esto sucede, pues definitivamente cuando son T3 o márgenes positivos, la posibilidad de recaída es mucho más alta. No me voy a meter en el tratamiento adyuvante del subsalvamento, que no es objeto de esta charla, pero sí que es claro que en la medida que tenemos más probabilidad o más criterio de riesgo o más alto riesgo en nuestros pacientes, pues la recaída después de un tema quirúrgico es más alta. Entonces, por eso en estos pacientes el tratamiento multimodal es lo que tendríamos que ofrecer. Cada tratamiento tiene digamos, toxicidades competitivas. La radiación tiene un tipo de toxicidad, la cirugía tiene otro tipo de toxicidad. Lo que no podemos desconocer de alguna forma es la manera en cómo cuantificamos esa toxicidad y cómo la definimos, cómo la preguntamos a nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces, vemos que de alguna forma cuando analizamos las historias clínicas, pues los pacientes les dicen, bueno, usted tiene potencia sexual.
no necesariamente se ha evaluado con un score específico, con la capacidad de producir penetración en una relación sexual exitosa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo afectaría, si es que el paciente es operado, cómo afectaría la calidad de vida en términos de toxicidad de estos pacientes? Pues veamos que en temas de recobrar la continencia, miren que si hacemos un tratamiento de salvamento, un tratamiento adyuvante, la probabilidad de recobrar la continencia es del 42%, versus si no hacemos radioterapia, 71%. La función eréctil, luego del tratamiento de la terapia combinada, ¿cierto? También el tratamiento de radioterapia externa, de cirugía más radioterapia externa y posiblemente terapia hormonal también va a disminuir la función eréctil de estos pacientes. Entonces, todos estos tratamientos pues pueden producir, la sinergia puede producir alteraciones y toxicidades diferenciadas que los pacientes deberían tener en cuenta cuando le damos pues las indicaciones y cuando hablamos con ellos sobre los tratamientos diferenciales. Tenemos guías, ya el doc Quiroga las mostró para no ahondar en esto, tanto la guía en NCCN como la guía europea, ASCO y las guías españolas muestran que el tratamiento con radioterapia de terapia de privación androgénica y braqui puede ser una buena alternativa. Para terminar, que me queda poco tiempo, quiero mostrarles el flujo de trabajo de una buena braquiterapia y de la comparación que tenemos con una radioterapia externa, donde con braquiterapia podemos concentrar dosis donde queremos tratar y focalizar con PET-PSMA las zonas de mayor dosis. Veamos que la experiencia, digamos que en este tratamiento, en términos de toxicidad y control de la enfermedad, son muy equivalentes a las publicadas en las series internacionales, tanto en el tratamiento de monoterapia como BOOST, y la educación es la clave del éxito en este tipo de tratamientos para llevar a casa y terminar. Todos los tratamientos tienen efectos adversos, la peor toxicidad es la recurrencia y no tiene sentido discutir sobre externa, braqui, prostatectomía radical, hormonas, y la mayoría de los pacientes en alto riesgo vamos a requerir tratamientos multimodales, ya sea un esquema de radioterapia máxima de externa, braqui y hormona, o prostatectomía radical, esquema de cirugía máxima con prostatectomía, radioterapia externa más terapia hormonal. Concluyendo, la resistencia a dar el paso que cruza la frontera entre diferentes disciplinas responde a la percepción de que por detrás te ven como un desertor y por delante como un intruso. Locura es hacer lo mismo siempre, esperar obtener resultados diferentes, y lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo, porque todos juntos logramos más. Y me pasé 1 minuto 13 segundos, me disculpan. Muchas gracias por tu atención. Felicitaciones al doctor Martínez, igualmente como el doctor Quiroga se enseñó estrictamente al tiempo.